Muchas gracias por acompañarnos a este podcast del Club de Empresarios de Baja California. Les recuerdo, son 26 empresarios, 26 capítulos, 26 minutos. Y el día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Todos son especiales, pero en este caso está con nosotros Alberto Mejía. Alberto, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Lizy. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, pues ahora sí que estamos, bueno, yo al menos me emociona porque no sé mucho de ti, entonces es una forma de conocerte y que te conozca el resto de los socios y las personas que nos vean y podamos aprender un poquito de toda la experiencia que tienes. Bueno, para empezar, pues platícanos quién eres, quién es Alberto Mejía, qué estudiaste y cómo empezaste. Con todo gusto, Lizy. Pues te diría, mi nombre completo es José Alberto Mejía Garduño. Mi principal función es ser padre de familia. Soy un hombre casado con 3 hijos que son ellos y mi esposa, pues la razón de todo lo que hago a todas las horas del día. Sin embargo, como cualquiera de nosotros, pues cada quien tiene su propia historia. Yo siempre he estado convencido de que es necesario que conozcas de dónde vienes, en dónde estás parado, y solamente con esa información puedes definir hacia dónde quieres ir, a dónde quieres llegar. Como parte de dónde vienes, yo te diría ahorita, por lo menos, las 2 generaciones anteriores a mí, la de mis papás y de mis abuelos, te diría muy rápido. Mis 4 abuelos provienen de Querétaro, mis abuelos paternos de un pueblo en la sierra de Peñamiller, Querétaro, y mi abuelo era campesino, se mantuvo prácticamente siempre en el pueblo. Mi abuela murió cuando mi papá era muy joven, era niño, así que realmente nunca la conocí. Y a mi abuelo paterno realmente lo vi un par de veces en mi vida, si acaso. Con él. Mis abuelos maternos también son curiosamente de Querétaro, pero de un pueblo un poquito más accesible, de Amealco, Querétaro. Y ellos, a diferencia de mis abuelos paternos, salieron del pueblo y se fueron a Ciudad de México. De ahí viene pues la siguiente generación, que es la de mis papás. Por ejemplo, mi papá fue el sexto de una familia de 7 hermanos, que todos ellos vivos, porque fueron, me parece que fueron 10, pero solamente sobrevivieron 7. Las condiciones en un pueblo en la sierra son totalmente diferentes en la ciudad. Y ahí se empiezan a separar un poquito las historias de mi mamá y de mi papá, porque como consecuencia de mantenerse en el pueblo, realmente mis tíos, con los que nunca tuve contacto, accedieron al programa Braceros. Okay. Estás hablando de mediados del siglo XX, donde estás alrededor de todavía las guerras, la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos pues nota que no tiene gente para que trabaje en el campo. Después de la guerra abre el programa Braceros, y varios de mis tíos, hermanos de mi papá, se van para allá como braceros y finalmente hacen su vida en Estados Unidos, pero en la actividad agrícola, hasta donde entiendo, y después trabajos pues que se van aprendiendo conforme estás en otro país. Alguno de ellos después regresa. Todo eso lo sé por lo que me han platicado, realmente nunca lo viví. Y la historia de la familia de mi mamá se separa porque ellos salen del pueblo. Mi abuela materna y mi abuelo materno se conocen en Ciudad de México, a pesar de que los dos son del mismo pueblo, se conocen hasta la Ciudad de México. Mi abuela había sido, fue viuda muy, muy jovencita, se casó, tuvo 2 hijas, las hermanas mayores de mi mamá. Se fue a la Ciudad de México. Cada una de esas historias de mi abuelo, mi abuela, como la de cualquiera de nuestros familiares, es apasionante, ¿no? Claro. Y ahí se encuentra, por así decirlo, con mi abuelo, hacen vida junta y tienen otros 5 hijos.
Con esta familia de mi mamá sí tuvimos relación con casi todos y pues se nota inmediatamente el efecto de estar en una ciudad. Prácticamente todos ellos, casi todos ellos estudiaron, muchos dedicados al magisterio en la Escuela Nacional de Maestros, y que después de eso llega hasta mí, el haber estudiado en la Escuela Nacional de Maestros. Uno de mis tíos estudia una ingeniería y ahí se asoma el primer empresario de la familia. Él estudió una ingeniería, era como un hombre muy inteligente, muy emprendedor, y tiene por lo menos una fábrica de alimentos que es el sostén de su familia y que los catapulta a una posición económica que realmente difícilmente hubieran alcanzado en el pueblo. Entonces, notas cómo el lugar en donde estás va definiendo tus posibilidades y va definiendo a qué tienes acceso o no. Ya de ahí me concentraría pues en mis papás. Mi papá, como te digo, quedó huérfano muy jovencito, por lo que yo sé era muy tremendo. Quedó al cuidado de sus hermanas mayores, ya no lo aguantaban, además era muy vago, y lo mandaron a estudiar la secundaria a un internado en Ciudad de México, y es como llega a Ciudad de México. Él llega a Ciudad de México como una consecuencia, no como un objetivo. Y después de ahí se organizan varios para entrar a la Escuela Nacional de Maestros, que en esa época tenía internado, y se va internado a estudiar para maestro de primaria. La Escuela Nacional de Maestros forma una parte importante de mi formación, porque yo estudié ahí. Hoy es la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, porque ya tiene más de 100 años, y en esa época era la escuela que abastecía de maestros a todo el país. No había maestros y era tanto para las zonas rurales como para las ciudades. Curiosamente, mi mamá coincide con también estudiar en la Escuela Nacional de Maestros, y los dos, fíjate que los dos después estudiaron otras carreras. Por ejemplo, estudiaron Derecho, mi mamá estudió Trabajo Social, pero finalmente dedicaron su vida al magisterio. Los dos trabajaron prácticamente hasta jubilarse del magisterio, tanto a nivel federal, estatal e incluso en escuelas particulares. No es fácil dedicarse a eso. Sin embargo, pues por ahí fue definiendo la vida familiar. Mis papás se conocen en Ciudad de México, pues ahí se casan, fundan su familia, nacemos 5 hijos, los 5 nacemos en la Ciudad de México. Yo soy el mayor de ellos, y después ellos deciden moverse a Tijuana. Nos movemos a Tijuana. ¿Ellos, tus papás? Mis papás, en 1985, después del terremoto en Ciudad de México, que nos tocó vivirlo. ¿Esa fue la razón que dicen, ya no puedo vivir aquí, tengo que buscar otra ciudad? Fue una razón que catapultó la decisión. Yo ya escuchaba de mi mamá algunos gestos o algunas indicaciones de necesidad de buscar desarrollarnos como familia en otra parte, y el terremoto simplemente lo catapultó. Ellos trabajaban para el gobierno federal como maestros de primaria, y entonces hubo un programa para descentralizar algunas posiciones de burócratas, y ellos aplicaron y pues les dieron su cambio a Tijuana. Llegaron aquí a Tijuana con trabajo. Me refiero contratados para trabajar en escuelas federales aquí. El primer año fue muy difícil porque no llegaban los sueldos. Estaba el trabajo, pero no llegaba el sueldo. Ya después se regularizó un poco. Ese cambio a Tijuana, pues nos dice que Tijuana ha sido mucho más generosa como ciudad que probablemente lo que hubiéramos esperado de ella, tenido en Ciudad de México. En Ciudad de México yo te diría que se quedaron la mayor parte de mis primos, de mis tíos. Tengo una familia maravillosa por allá. Sin embargo, creo que Tijuana ha sido una ciudad espléndida en su generosidad y nos hemos podido desarrollar como familia muy bien. ¿Qué edad tenías, Alberto, cuando llegaste a Tijuana? Yo soy el más grande de mi familia. Llegué aquí a los 19 años de edad. De hecho, fui el último que llegó. Estuve en Ciudad de México algunos meses ya
estando mis papás y mis hermanos aquí en Tijuana, porque estaba terminando la escuela. Por consejo de familia, saliendo de la secundaria, decidí aplicar a una preparatoria y a la Escuela Nacional de Maestros, y fui aceptado en los dos y finalmente me fui a la Escuela Nacional de Maestros. Mi primera carrera es maestro de primaria, y llegué aquí recién egresado. No vine con ellos, tardé unos meses esperando terminar la carrera, hacer el examen profesional. Mis papás no estuvieron en el examen profesional, estuvieron unos tíos. Y terminando la carrera, ya vine a Tijuana. Me dieron una plaza rural por allá, por Aguascalientes, sin mal no recuerdo, que nunca tomé, nunca ejercí. Yo tenía que tomar esa decisión de vida en ese momento. Oye, ya me separo de mi familia que se ha ido de Tijuana, empiezo mi propia vida ya como adulto, y tengo un trabajo en una escuela rural en México. Y bueno, finalmente decidí seguir a la familia, y yo creo que es una de las grandes decisiones que he tenido en la vida. Qué interesante. Y de ahí, tú llegas en Tijuana, tienes 19 años, ya tienes tu carrera de maestro, pero aquí, ¿qué te mueve a no seguir, o si impartiste clases, aunque no fuera en escuela federal? Mira, llegando aquí tuve la oportunidad de trabajar para el sistema estatal. Fui maestro en funciones durante 5 años. Para los que conocen Tijuana, está el Centro Educativo Albarroja, sobre la Negrete, entre Cuarta y Quinta. Ahí trabajé como maestro de primaria, a cargo de grupo, durante prácticamente 5 años. Llego aquí a Tijuana en 86, aplico para la UABC, que es uno de los grandes amores de mi vida, la Universidad Autónoma de Baja California, y puedo entrar a la carrera de contaduría en 87. Mis compañeros me conocían como el profe, porque iba a la universidad en la mañana, y en la tarde me iba a trabajar de maestro de primaria a la Albarroja. Algunos de mis compañeros no lo creían. Los primeros días que supieron, fueron a la escuela a ver que efectivamente estaba yo ahí trabajando de maestro de primaria. Y sí, entre las rejas me acuerdo que se asomaron y pues me vieron con mi grupo. En ese entonces yo tenía a cargo un grupo de cuarto de primaria. Y pues sí, a la hora de la formación estás con tu grupo, subes con ellos al salón, y bueno, ahí se convencieron de que sí estaba yo diciendo la verdad. Dejé el magisterio porque no era mi vocación. Si yo hubiera palpado, sentido que esa era la misión que yo tenía en la vida, sin problema me hubiera quedado en el magisterio. Sin embargo, yo sentí que no era mi vocación. Yo dije, ¿sabes qué? La vocación que tú encuentres debe ser para que puedas hacer eso todos los días, los siguientes 30, 40, 50 años de tu vida, sin que tengas ningún pero, sin ninguna queja, sin ninguna molestia. Y el magisterio es una actividad maravillosa, pero que requiere vocación. Sin embargo, fue muy formativa, porque en la Nacional de Maestros pues estudié sociología, psicología, filosofía, didáctica, pedagogía, y eso te conecta mucho con el ser humano. Y creo que hasta ahora he tratado de distinguir mis reflexiones y mis decisiones con ese tipo de valoración, decir, oye, primero está el ser humano, antes que los materiales, que los negocios, que las organizaciones, está primero el individuo, por encima de todo, la dignidad del individuo, el respeto al individuo, los derechos del individuo. Y eso pues lo aprendí en la Escuela Nacional de Maestros, de donde, por cierto, tengo todavía amigos maravillosos, amigos entrañables, que además sigo viendo. Ya tenemos pues prácticamente 35 años o más, 40 de habernos conocido, y seguimos en contacto. Y muchos de ellos dedicados al magisterio,
muchos de ellos ya al frente de grupo por más de 30 años, o la mayoría ya en puestos de dirección u otros, y yo digo, ¿sabes qué? Son tan felices, tan exitosos como cualquiera. No necesitamos más que definir cuál es tu vocación, a qué te quieres dedicar, y es la vía para aprender cómo ser feliz, porque para ser feliz hay que aprenderlo, no es como que llegará de manera espontánea. Tienes que hacer tu plan de vida para decir, he llegado a mis metas y eso me convierte en alguien que puede aspirar a la felicidad, ¿no? Ok, para ti eso es la felicidad. Para mí es parte de la felicidad. La felicidad y el éxito son diferentes. La felicidad es simplemente estar bien contigo mismo, estar en paz, no necesitas más. Tener a tus amistades, a tu familia, a la gente querida cerca, pudiendo servir en lugar de recibir. La mayor felicidad está en poder servir a los demás. Y a veces cuando sirves a los demás, cuando de veras sirves a los demás, te das cuenta que el que más recibió fuiste tú mismo. Porque el hecho de poder servir a alguien te hace engrandecerte a ti mismo, y tiene que ser de manera totalmente desinteresada, totalmente auténtica, totalmente honesta, totalmente natural, ¿no? Sin estar buscando algo más que el servir, ¿no? Y eso creo que se da en todos los ámbitos, no nada más en el familiar o en el de relaciones humanas, también se da en el de las organizaciones. Entro a la UABC en el 87 y egreso en el 91 de contador público. Estudié la licenciatura en contaduría pública, bueno, más bien mi carrera es contador público en la UABC, y ya después me dediqué a los impuestos. Estudié una especialidad en impuestos, después estudié una maestría en impuestos y finalmente estudié un doctorado en ciencias administrativas que he estado tratando de enfocar a la parte fiscal. Finalmente lo fiscal es un tema de tipo administrativo. Entonces, fíjate, yo te diría que cuando estaba en la universidad yo pensé que iba para finanzas. Porque al principio es tronco común, o no era tronco común. Al principio es tronco común incluso con administración. Y después se separa, y lo que son contadores públicos ya después de la mitad de la carrera ya son materias exclusivas. Incluso los de administración se separan en otros grupos. Yo pensé que iba para finanzas. Un maestro que fue director de la facultad, el señor Raúl Robles, tuve la suerte que me diera clase de finanzas y la verdad es que me enamoré de la materia. Pensé yo que iba para finanzas. Sin embargo, en mi vida viene un sismo que mueve todos mis planes, que es en el 9º semestre de la carrera, el último semestre, en la materia de impuestos, el seminario de impuestos. Me imparte la materia un contador que con orgullo digo su nombre, Carlos Kim, que prácticamente hace que me enamore de fiscal y que me enamore del lugar donde él colaboraba, que es KPMG. Hasta ese momento yo no había tenido mucho conocimiento o contacto con las grandes firmas. ¿Ya trabajabas, Alberto, cuando estabas ahí en la carrera de contabilidad? Trabajaba como maestro de primaria. Pero y después de eso hice mi servicio social en un banco. Me fue muy bien, de hecho me ofrecieron trabajo y creo que me hubiera ido muy bien en el banco. Sin embargo, el plan que yo tenía, Liz, era abrir mi propio despacho y desarrollar mi despacho y hacer mi firma. Y de hecho, estando en la escuela ya tenía algunos clientes, empresarios chiquititos, ¿no? De esos de locales comerciales, una recicladora, un negocio chiquitito. Ya tenía 3 o 4 que tuve que dejar cuando entré a KPMG. Pero
Pero ese era mi plan, era decir, yo voy a tener mi despacho y pues el despacho se va a llamar Mejía y Compañía. Yo voy a ser el socio principal y quiero tener mi despacho. Después de 30 años en KPMG yo te podría decir que se volvió realidad. Me imagino, KPMG 30 años es bastante. Hoy estoy a punto de cumplir 30 años en KPMG y yo te diría, no necesito salir a abrir un despacho. Ese es mi despacho. Yo, me pertenece y le pertenezco, ¿no? Es maravilloso estar en la firma. Entonces viene ese gran cambio en mi vida, que es voltear a ver una firma grande. Hoy son Big Four, es una de las 4 firmas grandes. En esa época eran 8 y después fueron 7 y hoy son las Big Four. Y tengo la gran fortuna de estar en una de ellas. Me cambió la panorámica y dije, ¿sabes qué? Vi a Carlos como un modelo, desde la forma como vestía, su presencia, su manera de expresarse, el dominio técnico de los temas. Yo siempre fui estudioso y además fui bueno para la escuela. Me ha gustado mucho el estudio. Yo me acuerdo que estudiábamos y éramos bien canijos. A los compañeros de grupo que les tocaba exponer, les preguntábamos porque nos poníamos a estudiar. Estábamos hambrientos del saber. Y nuestro maestro de impuestos no le ganabas una, se sabía todas. Y eso a mí me impresionaba, la cantidad de conocimiento que tenía, y no solamente el conocimiento que tenía, sino de cómo lo podía transmitir, y no solamente no cómo te lo transmitiera, cómo era capaz de que sintieras gusto por el conocimiento técnico, ¿no? Entonces, doy un viraje hacia impuestos, digo, ¿sabes qué? Voy a impuestos y voy a entrar a KPMG si tengo la oportunidad, o a una Big Four, bueno, a una Big Seven entonces, y voy a estar ahí 2 años para ver cómo le hacen en una firma de este calibre, y después retomo mi tema y me salgo para poner mi propia firma. Insistías con tu plan. Yo entré a KPMG por 2 años, dije voy a estar 2 años y después salgo e impongo mi firma. Bueno, llevo 30 y hoy, si Dios me lo permite, a mí me gustaría retirarme de KPMG, tener ahí hasta el último día de desarrollo profesional permitido por la firma, ¿no? Porque tenemos una edad de retiro. Y bueno, si llego a esa edad de retiro en buenas condiciones, siendo competitivo como socio y puedo retirar como socio de KPMG, es lo que me gustaría hacer. ¿Cuál es la edad que tienen? La edad de retiro actualmente es de 62 años. Entonces, a los 62 te tienes que retirar, y es una dinámica que te puede dar años, horas para platicarlo. El porqué de la edad de retiro, que es tanto pues por un tema de salud, un tema generacional, un tema de abrirle posibilidades a los jóvenes. Y es un tema complejo, pero que estoy convencido que es correcto. ¿Y cómo empiezas en KPMG? ¿En qué área? Porque tengo entendido que estas grandes firmas tienen varias áreas, ¿no? Tengo la fortuna de entrar a impuestos. Me entrevista uno de los mejores fiscalistas que ha dado México, que es Eloy Celis. Eloy era el socio a cargo del área de impuestos en ese momento. Me entrevisto con él y no sé cómo dimensionarlo todavía, pero Eloy me entrevista, me contratan como asistente de impuestos y al paso de los años me hago socio de Eloy, no en cualquier organización. O sea, yo ahorita le digo Eloy, pero en el medio le dicen el señor Eloy, es el señor Eloy. Entonces, él es uno de los mejores fiscalistas que te ha dado el país, una institución, un hombre realmente admirable, íntegro, y bueno, tengo oportunidad de estar en la organización donde está él como cabeza, y después de muchos años ya de trabajar junto con él. Entro como asistente, que es la posición más baja. Esa era una época totalmente diferente a la de ahorita. El que entraba como asistente
prácticamente tomaba el puesto de tramitador fiscal. Yo me acuerdo que llegábamos a la oficina y había unas charolas superpuestas, y que el del seguro, y que el del Infonavit, y que el del Estado, y que el de Hacienda. No había el SAT no existía, Sí, era Hacienda, y no había internet, no había computadoras, todo era ve para allá. ¿En hojas de cálculo verdes o anaranjadas? En las hojas de cálculo, claro, los tabulares. Empecé pues prácticamente de mensajero, pero con la posición de impuestos. Entonces, hacía los trámites, era, oye, que se llene este formato por la secretaria, ve que lo firme el representante legal, y ve a presentarlo a la oficina de gobierno que corresponde, pues a salir a la calle a hacer trámites. Y poco a poco te iban dando otros trabajos. Bueno, ¿sabes qué? Ayúdanos con este cálculo, acompáñanos a esta empresa. Y es una formación, yo te diría, a fuego lento. Ahí en la firma, poco a poco te van llevando, tienes que estudiar, tienes que adaptarte a los modelos de estudio que la firma te da, que son muy robustos, y poco a poco entrar al engranaje de cómo se desarrollan los trabajos. Yo te diría con mucho orgullo de que una firma de estas, KPMG, los estándares de calidad son altísimos, con la misma calidad que se atiende en Alemania o en Londres o en Nueva York, se atiende en México y se atiende en Tijuana. Las guías, los procedimientos, las políticas, los papeles de trabajo son equivalentes en todo el mundo. KPMG está en casi 200 países, y en cualquiera de esos países te vas a encontrar con la misma calidad. Y qué orgullo poder decir que en Tijuana lo estamos haciendo bien, de manera muy competitiva, con talento local, porque pues yo soy talento local, yo soy egresado de la UABC, mexicano, y bueno, con eso podemos orgullosamente sostener los estándares que te pide la firma, tanto nacional como internacional. Y eso siempre ha sido un distintivo de todas las oficinas en México, ¿no? Oye, Alberto, y a la par tú ahorita con lo que ya tienes, actualmente eres socio de la firma, ¿desarrollas algún otro tipo de negocios fuera de ella, ya de manera personal? No, en este momento no. Mi negocio es KPMG. 100%. Estoy concentrado 100% en KPMG, pero déjame te digo que entrar al mundo empresarial, donde ahora estoy participando, a diferencia de muchos aquí en el Club de Empresarios, para mí nunca fue un objetivo. Para mí fue una consecuencia. Y ahorita todavía me faltan, sé que tienes algunos hobbies también por ahí, deportivos, no sé si tengas algo que nos quieras compartir en cuanto a hobbies o algún consejo que quieras dar. Claro. Como ahorita. Mira, sí, te diría que el que más destaca en mi vida es el impartir clase, que a lo mejor es un hobby un tanto no deportivo ni artístico, pero a mí me apasiona dar clases. Lo traigo desde la Nacional de Maestros. Hoy doy clases en posgrados y yo espero, hasta que me corran de la universidad, poder impartir clases. Creo que hay dos tipos de conocimiento que le puedes dar a tus alumnos: el conocimiento técnico y el conocimiento de vida. Y siempre he tratado sobre todo ya los últimos años, un poquito más maduro, un poquito más consciente de lo que has logrado y de lo que quieres seguir logrando, y de hacia dónde estás tratando de llevar tu vida, pues también darles consejos, ¿no? Los muchachos en licenciatura les he dicho, no se esperen a salir de la escuela para ponerse a trabajar en su carrera. Les van a pagar bien poquito. Vayan y empiecen a trabajar y tengan experiencia antes de salir de la escuela. Les he dicho, bueno, hay una frase que no es mía, pero ya me la apropié, que dice: en la generación de mis papás ellos decían, cuando terminé la universidad, terminé mis estudios.
Mi generación debe decir, cuando terminé la universidad, empecé mis estudios. Porque no hay duda que el conocimiento se está creando a una velocidad tan rápida. La aplicación del conocimiento prácticamente es al día siguiente, que tienes que estar estudiando todos los días. Claro. No importa en qué te dediques, no importa qué vendas, todos los días debes de estar al pendiente, estudiando, revisando, actualizándote. No es suficiente simplemente saber hacer lo que sabes hacer. Debes de aprender a hacer cosas nuevas, debes adquirir nuevos conocimientos y debes de tener nuevas aplicaciones en lo que es el desarrollo de tu actividad, cualquiera que sea. Claro. Si no, te estancas. Pero entonces esa parte de dar clases me apasiona, lo he hecho desde siempre. Yo doy clases de manera interrumpida desde los 19 años de edad. Wow. Desde que he dado clases en primaria, claro. en secundaria no, en preparatoria, en licenciatura y en maestría. Entonces espero así seguir. Ese creo que es mi gran hobby. Lo hago más por gusto que por regresarle a la sociedad algo de lo que me ha dado. Yo creo que hay miles de maneras de regresarle a la sociedad lo que te ha dado. Lo hago fundamentalmente por gusto y ojalá que tenga la posibilidad de seguirlo haciendo por muchos años. ¿Qué te diría como gran aprendizaje que me ha dejado la vida? Es, a veces decimos, tuve la suerte de encontrar la profesión que me gusta. Y yo diría que no, que hemos tenido la suerte de poder adaptarnos a lo que tenemos al alcance. Si yo regreso a la vida que puedes desarrollar en un pueblo o en una ciudad o en otra ciudad, con estudios, sin estudios, siempre vas a tener la capacidad de encontrar algo que te pueda ayudar a desarrollarte, sacar adelante a tu familia, claro. A emprender actividades nuevas y a simplemente pues tratar de, en la medida de tus posibilidades, tus capacidades, tus talentos, llegar a establecerte metas y conseguirlas, porque eso es básico. Si no te estableces metas, ¿cómo lo mides, no? Claro. Tienes que establecerte metas, medirlas, irlas renovando cada año y en base a eso pues vas generando tu propia historia. Claro. Oye, Alberto, ¿y para ti qué ha sido estar en el Club de Empresarios? Pues mira, para mí ha sido un gran descubrimiento. Me acuerdo que vine cuando empezó la construcción, estaba en Obra Negra y vine precisamente contigo. No existía todavía. Ya no me acordaba cuáles de los socios actuales me habían pedido venir porque querían ver dónde iba a ser. Sí. No nos creen que vendíamos aire prácticamente al principio. Sí, me acuerdo que vine contigo. Estaba esto en construcción, en Obra Negra. Desde entonces me enganché. Bueno, ¿qué te podría decir? Me incorporé como socio en lo personal y estoy tan convencido del valor que te puede dar el club que pude promover que KPMG fuera también socio del club. Hoy KPMG tiene una membresía corporativa. Y yo me desempeño con mi membresía personal, pero bueno, ¿qué más podría decirte, no? Creo que aquí hay un grupo de empresarios muy interesante, a los cuales muy reconocido, gente con mucho talento, con muchas historias, cada uno de ellos es una historia fascinante, y bueno, el estar en contacto con ellos nos da aprendizaje y además también nos puede permitir aportar valor, Yo creo que tenemos muchas capacidades que podemos poner a disposición del club y de los socios del club para aportar a sus negocios, para aportar con ideas, para aportar con consejos. Y por qué no, después de mis 62 años y mi retiro de KPMG, probablemente involucrarme en algún negocio, ¿no? Hoy por hoy yo te diría que mi compromiso con la firma es al 100%. Tengo incluso amigos que no comparten esa forma de ver las cosas, que incluso tienen iniciativas o emprenden otro tipo de actividades. En mi posición, en este momento de mi vida, estoy 100% dedicado
a la firma, convencido de ello. Pero ¿por qué no? A los 62 y estoy joven, bueno, no joven ya no, pero maduro, estable, con mucho conocimiento de los negocios. Bueno, me han pasado negocios por enfrente, Liz, que le he dicho... No, imagino que te han invitado hasta de socio a algunos negocios. Sí, ¿no? Me han invitado muchas veces, gracias a Dios. Sí. Y hay veces que, oye, está esta oportunidad, le hablo a algún amigo, a un conocido, ¿por qué no la tomas? A veces las toman y hoy les va muy bien. Y digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no me fui para allá? ¿Por qué no fui yo quien lo...? No, ¿sabes qué? Yo estoy feliz donde estoy. Es la parte importante. Estoy donde quiero estar. Estoy donde quiero estar, estoy convencido, estoy feliz de la vida. Y bueno, después de los 62 ya veremos qué pasa, ¿no? Pero hoy por hoy creo que con esta comunidad empresarial en la que me siento identificado, porque además estoy a cargo de la oficina, o sea, yo veo recursos materiales, recursos humanos, veo la parte de market share, la parte es mucho trabajo. Los planes estratégicos, los planes de mercado, los planes de crecimiento, el seguimiento de los presupuestos, a las métricas individuales, a las métricas de grupo. O sea, hago exactamente lo que haría como propietario de una empresa. Claro. Entonces lo sé hacer a base de todo el conocimiento y la experiencia que he acumulado en la firma, y espero poderlo seguir haciendo en los próximos años, pero también mucho de eso con su debido cuidado, con todas las normas de integridad, de ética, de prudencia. Creo que podemos aportar aquí al Club de Empresarios. Y de hecho pues ya estás sumando bastante, porque también estás incorporado en varios de los comités y pues aparte también formas parte de nuestro consejo, ¿no? Afortunadamente he tenido esas posibilidades de colaborar, con las cuales estoy muy agradecido y muy contento. No, claro, nosotros felices de tener ese poquito de conocimiento que tú ya adquiriste y que nos lo compartas. Pues por lo poquito que sea, está a la orden. Pues muchas gracias, Alberto, muchas gracias por haberte tomado estos minutos de compartir con nosotros. La verdad es que sí es importante de repente tener este tipo de conversaciones con los socios y transmitirlo, ¿no? Que sepan toda la parte que los integra y que no nomás la parte de negocios, que tienen muchísimo que dar, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Y un gusto. Gracias. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Les recuerdo que viene la segunda temporada del Club de Empresarios, donde van a hacer mesas de opinión con nuestros mismos empresarios, expertise de ciertos temas. Por lo pronto, gracias por estar en este podcast del Club de Empresarios. No hay secretos para alcanzar el éxito, pero sí hay historias que nos inspiran a seguir hasta lograrlo. Bienvenido al podcast del Club de Empresarios. Escucha, aprende, comparte